Y justamente es el tema que vamos a tratar esta noche, a analizar, a entender, y para ello nos acompaña esta noche Alejandro Montiel Bonilla, quien es colaborador de Ahora Más Puebla, es cronista, es historiador, es analista. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto. Alejandro, ¿Cómo buenas están? noches, bienvenido nuevamente. Gracias, buenas noches. Oye, para que nos platiques y nos expliques qué es lo que está pasando, porque a lo mejor es algo que se decía, se pensaba, pero pues ahora ya ahí están los datos, ¿no? Las cifras duras que dicen que a lo mejor sí, las personas de tez clara son las que tienen mayor educación, mejores empleos. Sí, es un dato que en cualquier otro país tendría que estar analizándose día y noche. Siempre sabíamos que, digamos, a las personas de piel clara les iba mejor, pero era, digamos, una presunción o a lo mejor un hecho que todo el mundo decía en voz callada, pero que no se había demostrado. Lo que hoy trae INEGI y Julio Santaella, que es el director del INEGI, que por cierto, cuando tuiteó así, seco, los directores, los profesionistas, los de puestos más altos son blancos y los operadores, el personal de apoyo y en escalas más abajo son morenos. Ese tweet se lo acabaron en redes sociales. De hecho, lo quitó unos momentos, lo volvió a poner porque lo que ya INEGI demuestra, lo que mostraban ahí muy bien las imágenes, es la escala Perla, que es un estudio de Princeton, que es un coordinado, digamos, sobre todo profesores brasileños. Ellos han investigado muchos años estas cosas, ahí está. Y esto que se llama la pigmentocracia, digamos, que mientras menos pigmento, menos melanina tengas, estás más arriba, y mientras más tengas, estás más abajo, porque esto vale para toda Latinoamérica. Vale para Brasil, por supuesto, vale para Bolivia, vale para Colombia, vale para Perú, vale para Costa Rica, vale para Cuba, prácticamente toda Latinoamérica, pero donde está más marcada la estratificación es donde tiene que ver el pasado virreinal. Básicamente los virreinatos Perú y Nueva España, que equivale a Perú y a México, ahí es donde tienes una fuerte estratificación. Y lo que también muestra el estudio, la pregunta es muy precisa. Le dice, ¿cómo te sientes, digamos, de acuerdo a tu raza y cómo, o a tu etnicidad y cómo estás socialmente? Entonces, todo esto no viene más que comprobar lo que estamos viendo en pantalla. Estos son los famosos cuadros de castas. Este es del siglo XVIII. Estos cuadros se producían para Europa, para que en Europa se pudiera ver, digamos, la variedad y lo exótico que era América. Y entonces tienes hasta arriba los españoles, y así vas, ¿no? Entonces, español con India, te da mestizo, y van mezclado, luego te da castizo, luego te da lobo, luego te da, y hasta que tienes unas muy despectivas que se llaman salta para atrás, y cosas así, ¿no? Hasta que tienes la última escala social y que refleja tanto la vestimenta como la comida, como los niños que dan, por supuesto, ¿no? Entonces, esto ya se produce en el siglo XVIII con un afán de clasificar y sobre todo de conocer. Ya es, digamos, un afán científico, vamos a decirlo así, pero lo que hoy trae INEGI es que estos 1700, estamos en el año 2017 y hoy INEGI nos lo demuestra científicamente, y eso es algo para este país. De veras es una bomba. A mí me extraña mucho cómo hay muy poco comentario, como si todos lo supiéramos, como si todos lo aceptáramos y como si dijéramos, bueno, pues ya que, ¿no? ¿Qué hacemos? La vida es así, el mundo es así, los blancos están más arriba, los morenos estamos más abajo, y creo que esto es. Entonces, ahí es el proyecto que les comentaba, un proyecto sobre etnicidad y raza en Latinoamérica, y es una escala que ellos, digamos, diseñaron científicamente con 11 valores, como ya lo explicaba Saraí, es decir, ya tiene una clasificación muy pensada, muy estudiada, en cuanto a cuál es el color de piel predominante en estos espacios latinoamericanos. Alejandro, ¿se da también en otros países, por ejemplo, de Europa o de otros continentes, no nada más de Latinoamérica? Sí, definitivamente hay, y tocaríamos el tema del racismo, es mundial, digamos, hay muchos experimentos y a la sociedad europea le ha costado muchos siglos luchar contra el racismo. No lo ha logrado, no ha logrado desterrarlo, y hoy precisamente con el tema de los árabes, con el tema de los musulmanes y el tema de la población negra
involucrada por estadísticas a veces en más crímenes, lo que, digamos, la gente común, la gente sin estudios, identifica completamente. Ya ves, mira, y es muy, muy utilizado en el discurso, por ejemplo, de Trump. Es decir, hacen coincidir las estadísticas de la población negra con crímenes y dicen, ya ven, tienen mayores estadísticas en términos criminales, cuando no se ve que es un contexto social lo que los hace actuar así. Es decir, simplemente se identifica un color de piel con el crimen. Y eso finalmente es lo que nos está pasando aquí. Digamos, en el tema de redes sociales, a veces las personas que sueltan una imagen con un presunto delincuente, lo que no se dan cuenta también es que a veces se puede hacer coincidir un cierto tipo físico, tatuajes, un tipo de vestimenta, y eso yo creo que es muy delicado para la sociedad mexicana, y lo que muestra INEGI es eso, es decir, claro que sí es un tema mundial, y es un tema histórico. De toda la vida, ¿no? Humberto Eco, precisamente en Historia de la Belleza, te da una explicación, dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué siempre, digamos, los morenos o los negros siempre fueron, digamos, desprestigiados, hechos a un lado por la sociedad? Y lo que llega a la conclusión, una de las conclusiones que llega es a que se identificaban un poco con la construcción europea desde el medievo, que tenía que ver con el color oscuro, con el mal, que estaban más cerca de Satanás. Por ahí hay un intento de explicación por qué finalmente. Y todos los modelos de belleza construidos desde los griegos, desde los romanos y después específicamente desde el Renacimiento, si tú revisas las pinturas, todas las mujeres son rubias. Todas las mujeres son rubias, de ojos azules, de piel blanca. Hay una identificación también con la nobleza. En el siglo, por ejemplo, en la Inglaterra victoriana, tenían un terror del sol. ¿Por qué? Porque se quemaba la piel y entonces los identificaban con gente que tenía que trabajar para vivir. Entonces, cuidaban mucho la tez blanca para que pudiera ser un símbolo de estatus. Hoy la gente quiere broncearse para mostrar un símbolo de estatus. En ese momento era cuidar esa piel blanca para que tú pudieras ser y demostrar que pertenecías a una clase social superior. Entonces sí es mundial, sí es... ¿Qué pasa en las sociedades africanas? Bueno, ellos tienen un poco invertido, digamos, porque finalmente ellos viven en la negritud y en ese sentido aprecian esos rasgos, ¿no? Pero no solamente es la piel, es la fineza de los rasgos, la fineza de la nariz, por eso también tantas personas buscan ahora, digamos, alterarse los rasgos mediante cirugías plásticas, porque finalmente todo eso tiene que ver con un modelo de belleza construido desde el medievo, digamos, realzado en el 16, después en el 18, y que finalmente hoy nos está estallando para que una sociedad mexicana diga los morenos no merecen los mismos puestos que los más blancos. Veíamos estas gráficas que nos mostrabas donde la gente de color, de piel, digamos, más oscura también estaba relacionada con la servidumbre, con los esclavos. Bueno, han pasado cientos de años y al parecer las cosas no han cambiado. Es un tema meramente de racismo, porque lo señalabas, ¿no? Como que no se ha hecho gran escándalo, mucha polémica con estos datos que se señalan. Y a lo mejor todos lo sabíamos, pero mejor preferimos callarnos porque de repente sí es un tema, no sé, quizá aspiracional, querer ser más blanquito, güerito, de ojo azul. El problema es que no nos damos cuenta, el problema es precisamente eso, y tú lo ves como no hay un estallido en redes sociales, es decir, es un escándalo para un país así, y eso a mí me impacta porque entonces, exactamente lo que tú estás diciendo, la gente dice, es que esto es así es el mundo, así siempre ha sido, y no hay por qué cambiarlo. Y es esto, aquí estamos viendo, y regresamos al cuadro de castas, dice, así es el mundo, así nos lo explicó Europa, y así debe ser, y así está bien, no hay que cambiar nada, porque este es el orden que nos tocó en México, y ahora nos lo demuestran y le dicen, inclusive muchos de los tweets a Julio Santaella le dice, ¿qué estudio tan inútil? Es decir, ¿para qué perdieron el tiempo en demostrar algo que ya todos sabíamos? No tiene sentido, porque, y otros le dicen, no es cierto, yo soy moreno y soy director, y entonces con una persona que crea que le va bien, piensa que todo un país le va bien. Entonces, creo que sí es muy impactante el tema pero vuelvo a repetir, a mí lo que más me impacta es que haya muy poca discusión, que la gente esté muy acostumbrada a que un rubio tiene que dominar, y eso tiene que ver también nuestra profunda relación muy enferma con los Estados Unidos. Es decir, también ahí tú ves que mucha gente dice, ¿sabes qué?
pues es un orden natural. Los güeros, los gringos, los norteamericanos del norte son superiores a nosotros y es normal que México esté así porque ellos nacieron para gobernar y nacieron para dominar. Y lo das por hecho. Lo das por hecho. Ese es el gran problema. Si recuerdan, hay un experimento en el 2011 preguntándole a niños mexicanos, le ponen un muñeco blanco y un muñeco negro. Y entonces les preguntan y dicen, ¿a quién te pareces? Y los niños se pierden, pero dicen, bueno, ¿qué muñeco es bueno y qué muñeco es malo? El bueno es el blanco, el malo es el negro. ¿Y por qué? Pues porque el negro me da miedo, porque no tengo confianza. ¿Y tú a quién te pareces? Pues me parezco un poquito al blanco, pero los niños se pierden. Ahí es el centro del estudio del INEGI, es decir, tenemos que cambiar, tenemos que hacer pensar a nuestros hijos que eso no es así, que no tiene nada que ver, porque el problema es que los niños están creciendo con eso, los niños están pensando que es que mi compañero es más blanco que yo, es más inteligente que yo, es más fuerte que yo, es más capaz que yo, y lógico, va a tener un mejor puesto que yo, porque yo no puedo, porque yo estoy un poco discapacitado por mi color de piel, mira mis ojos, no son azules, no son verdes, mi piel no es tan blanca como la de él. Entonces a él le toca un mejor lugar, le toca que la maestra le dé mejor lugar, le toca que en los festivales lo pongan en primer lugar, porque claro, porque es rubio, yo voy atrás, porque soy moreno. Eso, así estamos creciendo, así estamos haciendo crecer a los niños cuando nosotros no decimos nada frente a estos estudios y decimos, está bien, es así, el mundo es así, México es así, no pasa nada, son estudios inútiles. Así dijeron al INEGI, inclusive cuestionaron, es que no es cierto, ¿de dónde sacaron las escalas? El estudio Perla es un estudio muy profundo de Princeton que tiene los mejores cerebros del mundo involucrados en ese estudio. Es un estudio de veras muy serio y el INEGI hizo un trabajo muy serio, muy valiente y yo creo que es de lo más rescatable que ha hecho el gobierno federal y creo que sí hay que ponderarlo y hay que reflexionar porque de veras es muy triste que los niños estén creciendo con esta idea interiorizada de que el niño blanco es superior a mí simplemente porque es más blanco. Y si es rubio, pues es aún más superior. Alejandro, ¿y se podría decir que, bueno, a partir de estas estadísticas, el color de la piel podría definir el nivel socioeconómico de una persona, tomando en cuenta, por supuesto, las oportunidades de trabajo? Es que es lo que dice el INEGI. O sea, no es podría decir. El INEGI lo brutal que te dice y lo peor es, la pregunta es cómo se percibe. Es decir, ¿cómo te percibes? ¿Tú eres más moreno y tienes menos estudios? Y está comprobado, el estudio es para 61 millones de personas, está comprobado y está comprobado que tienes peores puestos. El problema del estudio, y que nadie lo ha, ahí está el tuit, es excelente, a mí me parece excelente, porque inclusive invita al debate, las personas con piel más clara son directores, jefes, las de piel más oscura son artesanos, operadores o de apoyo. Es brutal, y yo creo que Julio lo hizo exactamente para hacer reaccionar a un país que finalmente no reaccionó, lo único que hizo fue ofenderlo, y la mayor parte dijo... Cerramos los ojos. Es así. No queremos ver. Es así. ¿Para qué le cambiamos, no? ¿Este estudio qué nos dice? El problema es que dice el estudio científicamente eso. Los más blancos van arriba, los más morenos van abajo, y es normal que en la calle te pasen encima de ti, te empujen y desplacemos, sobre todo aquí los más afectados es nuestra población indígena, que una vez más pisoteamos y que hoy el INEGI nos demuestra que está completamente abajo. Y que justamente en un país donde pues la mayoría a lo mejor no son rubios tenemos de raíces piel clara, ¿no? Todos tenemos sangre indígena. Recordemos que desde Martín Cortés, Malinche y Hernán Cortés, su hijo, todos tenemos raíces indígenas. Si te llamas mexicano, tienes raíces indígenas. Si no, probablemente seas de otro lado, pero si te llamas mexicano, eres realmente o tienes una cultura indígena. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, hay un problema de identidad, hay un problema, se nos quiebra la identidad en ese sentido porque no conocemos nuestra historia, nos da pena nuestra parte indígena, nos da pena también nuestra parte española y entonces miramos hacia el norte pensando que un día nos va a nacer una estrella más de Estados Unidos como a Puerto Rico, ¿no? Pero creo que sí hay que reflexionar el tema muy profundamente con los hijos y decirles, tomarlos de la mano, verlos de frente y decirle, en verdad, tú no te sientes menos por que tu amigo es rubio y tú no. Y creo que muchos niños van a decir la verdad y van a decir, sí me siento menos porque nuestra familia se siente menos. Ahí es el tema.
Porque también vienen otras cosas, viene el tema de los apellidos, por ejemplo. Ujú. Si tú haces un estudio, sobre todo en Puebla, una ciudad fundada para españoles, por españoles, tienes también una serie de apellidos que han estado en el poder desde el siglo XVI y siguen en el poder. Entonces se combina, digamos, una serie de apellidos con piel blanca, con ojos claros, Y hasta con estatura, ¿no? hasta con estatura y, por supuesto, con posesiones económicas. Entonces, un niño crece eso, bueno, mamá, papá, ¿cómo me dicen ustedes eso? Si miren dónde están ellos y miren dónde vivimos nosotros. Miren dónde han estudiado ellos y miren dónde estudiamos nosotros. Miren qué coches tienen ellos y miren qué coches tenemos nosotros. ¿Cómo le dices? Es el problema. ¿Ocurrirá también algo similar con el tema de las mujeres que muchos han mencionado, que para ellas es más difícil acceder a un puesto directivo, que sean jefas de área, que tengan mejores salarios? Que quizá aquí a lo mejor la lucha sí ha avanzado un poco, ¿no? Ya como que se defiende más este tema, pero por ahí va, ¿no? Yo creo que ahí te explicas, que ojalá no se ofenda a nadie, pero te explicas, digamos, por qué esa aspiración a ser mujer, ser blanca y tener cabello rubio. Porque también, entonces, es muchísimo más fácil para muchas mujeres ascender a ciertos puestos. Hoy lo comentábamos con varios amigos de Twitter y me decían, en varias empresas transnacionales, bueno, se pide que tenga más piel más blanca o que tenga inclusive el cabello un poco más claro. Y a veces la decisión final, cuando tienes 3, 4 perfiles muy similares, se va a dar por eso, o inclusive los apellidos. Es decir, eso es una realidad y una vez más no es un tema de México. El tema de las mujeres es muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque imagínate una escala social de una chica que viene de la sierra, que tiene apellido indígena, que es morena, que no es muy alta, competir con una chica que es hija de padres alemanes, que mide 1,85, que habla además 3 idiomas. ¿Cómo este país está digamos, haciendo esa digestión de esas personas? Ahí es donde tenemos que intervenir, porque entonces hay una desigualdad que se hace perpetua. Y si la gente no asume que somos un país racista, clasista, entonces estamos mal, porque nos estamos mintiendo y entonces no va a avanzar nadie. Es decir, si tú partes de una mentira, entonces dices, mi sociedad está bien, mi sociedad no necesita ningún cambio. Aunque me lo está diciendo el director de INEGI y me está diciendo que esto es así, no necesita ningún cambio porque todos estamos bien, todos somos felices, nos divertimos viendo memes y no reflexionamos. No pasa nada. Y ahí es donde yo creo que hay que pensar en los niños, sobre todo, en los niños, verlos a los ojos y preguntarles si ellos no sienten esa diferencia con sus compañeros más blancos, porque tienen apellidos españoles y a lo mejor alguno de ellos tiene apellido indígena. ¿Realmente no le causa problemas? Esa sería la gran pregunta. Sin duda un tema para reflexionar, para analizar en familia, con los amigos y sobre todo qué vamos a hacer. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias a esta noche. ustedes, como Gracias por siempre. estar aquí esta noche. Gracias. Gracias por la invitación. Muy buenas noches.